controles. Obviamente después habría un producto categoría también, ¿no? Ahí está. Entonces esa es la idea, ¿no? Hay que estructurar ya de una vez nuestro proyecto usando áreas. Entonces tenemos áreas, autenticación, tiene sus propios controles. Áreas, inventarios, sus propios controles. Entonces sí, si tenemos más módulos de la empresa, ¿no? Como dije, ¿no? Recursos humanos, proyectos, contabilidad, etcétera. Ya una vez creamos las áreas y dentro de esas áreas ya crean los controladores específicos, ¿no? Digamos, pago de planillas, reporte contable, deducción, control, etcétera, ¿no? Ya de una vez vamos a ir partiendo, modularizando la aplicación, ¿no? Para no tener acá 20.000 controles en este folder de controles, ¿no? La idea es extraer ese código y agruparlo por módulos. Y obviamente esto, ¿cómo va a detectarlo? El ruteo de la aplicación lo está detectando porque hemos agregado a nuestro archivo startup estas configuraciones aquí para que puedan encontrar esas rutas. Muy bien, entonces primero vamos a trabajar en este caso, nuestro usuario controller. ¿Para qué? Para ya crear el tema bueno, el método del login. Y ese login nos va a permitir dar el token, pero en base ahora sí a credenciales, ¿no? Vamos a validar, obviamente, que las credenciales del usuario sean correctas y en base a eso generamos lo que vendría a ser nuestro token. Y con ese token podríamos acceder a recursos de categorías y productos. Obviamente esos servicios deben estar protegidos. Entonces, ¿cuál es la idea aquí en Netcore? La idea es de que, digamos, creamos lo que son servicios para ejecutar nuestra lógica. Entonces, digamos que lo más recomendable es que en Netcore utilicemos su método o, digamos, su approach de inyección de dependencias para que nos permita gestionar, en este caso, este tipo de servicios. Es decir, los controladores lo único que deben hacer es llamar servicios y esos servicios son los que tengan la lógica pesada de la aplicación. No, la idea no es cargar este controller con código pesado, digamos, sino que directamente este controller llame un servicio y ese servicio tenga toda la lógica, ¿no? Compleja, pesada de nuestra aplicación. Entonces aquí lo que se recomienda hacer es tener, como digo, ¿no? Interfaces y clases que tengan en este caso esta lógica de la aplicación. Entonces a la par de nuestras áreas vamos a tener un folder de servicios. Ah, ya lo habíamos creado, servicios. Y acá, bueno, solamente habíamos creado esta clase, que era el configurar servicios app, donde ahorita teníamos inyectado el password hasher, no de encriptación, y el custom token. Entonces aquí la idea es tener inyectamos también servicios de los módulos. Aquí tendríamos una sección servicios de autenticación y servicios de inventario. Digamos que por cada área vamos a tener acá un grupo de servicios para inyectar. Entonces, para ello también vamos a, en este caso, estructurar el folder de servicios, ¿no? Algo parecido al folder de controles. Entonces, aquí en services, tendríamos acá un folder que se llame out, la misma forma que el área de autenticación. Otro folder que se llame inventario. Digamos que la misma cantidad de áreas que tenemos, vamos a tener los mismos folders en este folder de servicios. Porque esos servicios se van a llamar los controladores de las áreas. Y como digo, en esos servicios vamos a implementar la lógica. Entonces, aquí dentro de autenticación, ¿no? Vamos a tener en este caso nuestro usuario service. Vamos a crear una clase. Así, digamos, hay que usar el mismo nombre que le hemos puesto al controlador. Si el controlador se llama usuario controller, vamos a darle usuario service, ¿no? Para seguir el mismo estándar, usuario service. Si le pusimos login controller, le ponemos login service. Esta va a ser la clase, pero aparte tenemos que tener interfaces. Entonces, dentro del folder out, vamos a crear un folder de interfaces. Acá nos van a ir todas nuestras interfaces. ¿Y cómo se va a llamar la interfase? Básicamente es usuario service, ¿no? Usamos el prefijo de interfaz. Digamos, i de interface, usuario service. Ahí está. Entonces, en Netcore siempre debemos trabajar todos nuestros servicios utilizando interfaces. ¿Por qué? Porque esa es la forma ideal que utiliza Netcore para inyectarlo dentro de su sistema de inyección de dependencias. Tiene el trabajo con una interfaz y una clase. Entonces, ¿qué va a tener en este caso nuestro usuario service? En este caso podría tener dos métodos. Uno que va a ser validar el login y otro que va a ser validar el rol del usuario. Porque también no hay que olvidar de que nuestros controladores deben tener nuestro rollout filter. Todavía no lo hemos creado, pero también vamos a crear. Pero primero vamos a definir acá los métodos que hay que implementar. Entonces hay que recordar ahora que
todas las implementaciones que vamos a hacer, por lo general van a ser tareas asincrónicas. Entonces ya una vez hay que, ¿no?, acomodarnos a esa sintaxis, usar funciones que son tareas asincrónicas. Entonces vamos a crear primero un task, una tarea, sin importar su namespace, ¿no? Task va a ser una tarea que devuelva ¿qué cosa? Queremos que esta tarea nos devuelva una respuesta. Y esa respuesta que tenga una estructura. Entonces, al igual que hemos creado en nuestros controllers y ahora nuestros servicios, para los controllers habíamos creado este modelo. Tenemos el modelo respuesta API. Entonces, para el servicio vamos a tener la misma idea. Para el servicio vamos a tener respuesta servicio, en este caso. Vamos a crear una clase. Se va a llamar respuesta servicio. Bien, esta respuesta servicio va a ser bien parecido a esta respuesta API, pero obviamente una se va a usar solamente para las clases de servicios y otra solamente para el control. Vamos a copiar esto, va a ser bien parecido. Hacerle un cambio nomás. Esta va a ser, en vez de datos, se va a llamar resultado. ¿Cuál es el resultado que nos ha arrojado el servicio? Igualmente va a tener, tiene error, va a tener un mensaje de error. Pero como este es el resultado del servicio, aquí podemos retornar a la par un objeto de sección, digamos, para obtener más resultados. Vamos a tener aquí una exception. Porque obviamente en el API no vamos a devolver el usuario de este objeto, no vamos a devolverle el objeto de section del C#. Esto más lo vamos a usar nosotros para obviamente hacer el debug. Entonces, esta respuesta service va a ser de T, tipo genérico, nos va a dar una respuesta o un resultado. No puede tener un error, puede tener una excepción y puede tener un mensaje de error. Es bien similar a esta del API, pero como digo, esta del servicio vamos a usarla nosotros para lógica y este del API lo usaremos para retornarle al usuario el recurso. Entonces, ¿esta dónde vamos a usarla? Vamos a usarla como respuesta en nuestra interfaz. Entonces, en usuario-service, ¿qué vamos a devolver? Vamos a devolver una tarea de tipo respuesta-servicio. Y esta nos va a devolver un string. ¿Por qué un string? Porque digamos que a la hora que vamos a validar el login del usuario, si es correcto el login, vamos a devolverle el token. ¿El token qué es? Básicamente es un string. ¿No? O podrían devolver una clase que tenga el usuario ID y el token, o más datos. Pero en este caso vamos a devolver directamente el token general. Para validar el login, ¿qué ocupamos? Ocupamos un modelo, ¿no? Y ese modelo que debe tener básicamente el nombre de usuario y el password. Entonces, ¿dónde creamos nuestros modelos? Los modelos vamos a crearlos a nivel de igual de los controladores. Entonces, tenemos acá out, controllers y usuario controller. Entonces, a la par, en nuestros folders de áreas, vamos a tener un folder de modelos, que va a tener todos los modelos con nuestros data annotations. Entonces, aquí dentro de out, le agregamos un foldercito que diga models. Y estos pueden ser modelos del usuario, modelos del empleado, modelo de producto, categoría, ¿no? Dependiendo de dónde estemos. Vamos a agregar un folder para decir que específicamente estos folders son de usuario. Usuario models. ¿No? Todos los modelos que quieran crear correspondiente al usuario los creamos aquí. Entonces el primero que vamos a tener va a ser el login model. Clase. Login model. Bueno, no le ponemos view model porque view model lo usábamos cuando teníamos interfaz gráfica, ¿no? Como acá no tenemos interfaz gráfica, sino es una respuesta de un API, directamente le llamamos a las clases model, ya no view model. No, si tuviéramos interfaz gráfica, ahí se podría hacer un view model. Entonces, dentro del out, aparte de controllers, creamos el folder models, el folder usuario models. Aquí podemos crear todas las clases correspondientes al controlador de usuarios. Y tenemos login model. Entonces, para loguear al usuario, ¿qué ocupamos? Su nombre de usuario y su password, ¿no? Y respetando y agregando en este caso, los data annotations. Entonces, cuando creamos nuestras tablas, ¿qué valores le habíamos dado al nombre del usuario y el password? Vamos a revisar. Ya tenemos nuestra clase usuario. Habíamos dicho que el nombre de usuario soporte 50 y el password 100, digamos. Bueno, aquí le pusimos 100, ¿por qué? Porque obviamente si tienes una clave de 20 por ahí, el hashing que transforma la librería de encriptación te aumenta los datos, ¿no? Si tienes un password de 20, te lo sube a 60, 50, algo así, digamos que no pasa de 100, pero es bastante largo. Pero bueno, la idea es obviamente tener un nombre de usuario y un password. Vamos a copiar estos dos. Login model.
Así, entonces nuestro login móvil solamente va a tener esto. Nuestro login móvil va a recibir un nombre de usuario y un password, ¿no? Que es lo que básicamente necesitamos para verificar si el usuario debe o no recibir un token de autenticación. Y de una vez le estamos agregando que este nombre de usuario es un campo requerido, que tenga soporte con máximo 50, y la clave podría ser 100 o podríamos bajarle 50. Eso también depende de cómo lo vamos a validar en nuestra interfaz gráfica. Es decir, en el frontend con nuestro JavaScript, nuestro Angular, React o lo que sea, no, ya vamos a tener que definir, ¿no? Tenemos nuestras cajitas que la persona solamente pueda ingresar como máximo 50, 40, 30, ¿no? Porque hay que hacer las dobles ediciones de ambos lados. Del frontend, de nuestro JavaScript, hay que validarlo ahí. Y lo segundo es validarlo siempre en el lado del servidor, aquí en el backend. Pues aquí con nuestros data annotations ya estamos haciendo la validación de este lado. Entonces este es nuestro modelo. Este modelo que tiene nombre de usuario y password, vamos a utilizarlo como parámetro en nuestra interfaz. Aquí. No, porque para validar esto ocupo un modelo. No, ahí está. Entonces tenemos esta, lo que viene a ser este bien. Bueno, es una interfaz, perdón, interface. Ahí está. Tenemos interfase y usuario service con un método validar login. El validar login recibe como parámetro un argumento login model, ¿no? Y en base a esto le devolvemos el token o le devolvemos algún mensaje de error, ¿no? De que es incorrecto tu usuario, estás bloqueado, entre otros. ¿Y que retorna? Retorna un string que es el token, pero ese string lo estamos wrapeando dentro de esta clase de respuesta service, o respuesta a servicio. Y también tiene que ir task porque al final es dentro vamos a utilizar métodos asincrónicos. Entonces, para que nuestra clase soporte métodos asincrónicos, debemos utilizar la palabra task, ¿no? De tarea. Ya no vendría a ser una clase, una función normal, es una clase de tarea. Y esa es la primera. Y la segunda que podemos crear va a ser la validar rol usuario, que usaremos cuando creemos nuestro rollout filter. Vamos a crear otra que diga validar rol usuario. Ese validar rol usuario vamos a recibir ¿qué cosa? Queríamos el usuario ID. ¿Quién es el usuario? Y los roles a validar. Ahí vamos a ver para qué usaremos esto. Pero básicamente es ver si el usuario tiene alguno de los roles que le estamos pasando como opciones. Y la respuesta sería un booleano. Para decir, ¿tiene permiso o no tiene permiso en base al rol? Ahí está. Entonces nuestro i usuario service va a tener estos dos métodos que hay que implementar, obviamente. Entonces vamos a usar este usuario service y vamos a implementarlo dentro de esta clase usuario service. Vamos a ir acá. Estamos services, usuario service. Aquí. Muy bien, entonces vamos a darle la implementación o 2 puntos y usuario service. Implementamos. Ahí está. Y nos ha agregado los métodos que hay que implementarlos, obviamente. Ahora que sigue, entonces. Antes de la implementación, un punto importante de ver aquí es de que todas estas tareas que vamos a revisar, como habíamos comentado, van a ser tareas asincrónicas. No van a ser resultados que van a ser manejados de manera asincrónica. Bueno, también podríamos tener otros que no sean asincrónicos, pero la mayoría van a ser o van a trabajar de esa forma. Entonces, algo que podríamos crear dentro de nuestro service es tener una estructura base que nos devuelva, en este caso, nuestras respuestas y errores. Para eso hemos creado esta clasecita de respuesta a servicio. Lo hemos creado porque queremos que a la hora de ejecutar algún tipo de método lógica que nos devuelva, en este caso, un conjunto de datos, ¿no? Si falla, que nos devuelve el resultado, si tiene error, la instrucción, si no falla, que simplemente nos devuelva los datos a devolver. Entonces, a este usuario service vamos a crearle un base service, ¿no? Así como tenemos en controller su base controller, el service también debe tener su base service. Bien, entonces, aquí dentro de nuestro foldercito de services, a la par con el configurar servicios app, vamos a crearle un base service. Base service.
Va a ser la misma idea del base controller. Va a tener ciertos métodos utilitarios a utilizar, y también más adelante veremos que aquí vamos a implementar, por ejemplo, los métodos de conexión a datos con ADO.NET, digamos en caso queramos utilizar store procedures, por ejemplo. Entonces, también lo utilizaríamos en ese base service más adelante que veamos eso, pero la idea es colocar toda esa abstracción de código aquí y que pueda ser compartida en todos los servicios que creamos. Obviamente hay que hacerlo de forma compartida, no para solo modificar un solo archivo y que ya tengamos todas las implementaciones en el resto de nuestro código. Bien, entonces, ¿qué va a tener ahorita? De momento, ¿qué va a tener nuestro base service? De momento, nuestro base service va a tener, en este caso, solo dos servicios. Va a tener el Shader Localizer. ¿Qué cosa era eso? Era lo que usábamos aquí en el base controller. Aquí en el base controller ahorita solo hemos tenido un servicio, ¿no? El Shader Localizer para obtener los mensajes. Este mismo vamos a usarlo también en nuestro base service. Lo podríamos utilizar. Vamos a darle forma, ¿no? Le damos acá, vamos a importar esto. Esto es base service. Ahí está. Entonces acá tenemos en base service el servicio de localización. El base service, ¿qué es lo que además debe tener? El base service debe tener nuestro contexto de base de datos. ¿Por qué? Porque el contexto de base de datos no lo vamos a usar directamente en el controlador. El contexto de base de datos lo vamos a usar en el servicio, y el servicio lo vamos a usar en el controlador. No vamos a ir haciendo ese bypass, ¿no? De abajo arriba. Entonces, ¿cómo referenciamos nuestro database context? ¿No? Básicamente es la misma sintaxis. Hacemos nuestro protected, read only, database, database context, cortamos, y le ponemos un nombre, ¿no? Contexto. Este es nuestro contexto de base de datos. ¿Cómo obtenemos la referencia? Básicamente creando acá en el constructor de la clase. Tenemos database context, pues, contexto igual, contexto, sí. Y simplemente de esta forma ya tenemos la referencia a nuestro contexto de base de datos. Únicamente creando una propiedad y pasando su referencia en el constructor. Esto ya básicamente, como digo, esa creación de esa instancia nos la da .NET Core. No hay que hacer ninguna instanciación. Muy bien, entonces nuestro base service tiene el contexto y en este caso el share localizer para obtener esos mensajitos. Entonces, ¿qué métodos vamos a crear? Vamos a ejecutar, por ejemplo, el método de ejecución asincrónica. Este método de ejecución asincrónica, como digo, nos va a permitir englobar, por ejemplo, ese código que vamos a ejecutar en un try catch y responder de acuerdo a nuestra necesidad. Bien, entonces, ¿qué haríamos? Vamos a crear acá nuestro método. Vamos a crear acá un método protected asíncrono que va a ser una tarea. No todo lo que vamos a manejar ahora van a ser tareas. Ahora, este va a ser un método genérico que puede recibir una función como parámetro. Quiere decir de que estos servicios que vamos a implementar aquí, ¿dónde está esto? Acá, usuario service. Todas estas son funciones, ¿no es así? Tenemos validar login, tenemos validar rol usuario. Son funciones, al final van a tener un conjunto de instrucciones que podrían tener llamadas asíncronas o no. Pero al final es una función. Y esa función se puede pasar como parámetro a otra función. Y esa función la puede ejecutar. Esa es la idea de que esta función que vamos a crear ahorita en el base service reciba como parámetro una función genérica de tipo tresult, ejecute y realice ciertos comandos en base al código que queramos. La idea es tener estos, digamos, extraídos en esta función, ejecutarlas y hacer algo en común, que sería lo siguiente. Entonces, tenemos una tarea. Esa tarea va a devolver una respuesta servicio. La respuesta servicio es la clase que acabamos de crear hace un momento. Esta de aquí, ¿no? Que es un tipo T genérico, que devuelve un resultado, tiene error, excepción o el mensaje. Entonces, este de aquí debe ser, como digo, de tipo T genérico. Entonces va a ser por ejemplo, un T-result. Bueno, recuerden que estos nombres genéricos que uno le puede dar acá, básicamente son como alias, lo que uno puede darle. Por ejemplo, le estoy poniendo T-result como si fuera un alias. Ahora vamos a darle un nombre, vamos a darle forma primero. Esta se va a llamar ejecutar
función sincrónica. Algo así. Ejecutar funciones sincrónicas. Que tiene que ser de tipo de result. Y va a recibir como parámetro una función asincrónica, como les había comentado. Vamos a recibir una función como parámetro. Esa función es una tarea. Función. A ver, vamos a ir dando una forma esto. A ver, result, función. Bien, entonces, esto es una, como digo, es una función que se llama ejecutar función asincrónica. Recibe como parámetro una función asincrónica, ¿no? Y al final devuelve un resultado de igual forma, de forma asincrónica como tarea. Entonces aquí es donde vamos a tener, en este caso, la respuesta. Respuesta, que va a ser un new, ¿qué cosa? Respuesta servicio. El tipo de dato va a ser t resultado, o esto puede ser cualquier otro nombre que quieran ponerle. Básicamente es el nombre del tipo genérico. Bien, entonces, ahora sí vamos a tener acá nuestro try catch, porque obviamente nuestras funciones asincrónicas pueden fallar, ¿no? Obviamente no es posible que fallen por algún X motivo. ¿Por qué? Porque, digamos, estamos insertando algo con datos indebidos, queremos validar algo que esté validado por el foreign key, entonces obviamente va a fallar algo. Es posible. Acá return respuesta. Vamos a tener acá nuestra excepción. Exception. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a ejecutar acá en el try? Básicamente, invocar la función. Entonces, digamos, si tenemos respuesta, punto resultado, respuesta tiene una variable de resultado de tipo t, que va a ser igual a qué? Va a ser igual al argumento, función, y esta función tiene tiene un método que se llama invocar. Invoca. Esto básicamente, ¿qué es lo que hace? Esta función invoca toda la lógica que tenga, por ejemplo, validar login. No que podemos tener 20, 30 líneas de código, etcétera. Validar rol usuario puede tener 5 líneas, digamos, de código. Y lo que haría esta sección es invocar, ¿no? Ejecutaría esas líneas de código dentro de este try catch. Y también, bueno, de manera sincrónica lo ejecuta. Ahora, si pasamos de esta línea de código, quiere decir que funcionó. Por lo tanto, vamos a setear las otras variables. ¿Qué variable? Respuesta tiene error. Le damos falso, porque obviamente pasamos la función de invocación. Respuesta, la variable exception, nulo, porque no hubo error. Respuesta, la variable mensaje error, bueno, tiene, entonces le ponemos nulo. Si pasamos esta línea de invocación, es decir, llega a la línea 28, quiere decir que ya se ejecutó y no hubo ningún error. Y setamos estos valores. Si falla por algún motivo esta invocación, va a saltar al catch. Y obviamente aquí ya la cosa es diferente. Acá ya hay que ver cómo lo manejamos, digamos. Entonces, ¿qué podríamos hacer para esto? Por ejemplo, podríamos devolver algún mensaje genérico o el mensaje de la sección, ¿no? O algún tipo de sección genérica, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando nosotros queremos manejar nuestros propios mensajes de error o errores customizados, algo que podríamos hacer es crear un custom section. ¿Alguna vez han creado un custom section? Básicamente es una clase que hereda de sección que normalmente se utiliza para control interno, digamos. Secciones que nosotros mismos generamos a propósito por temas de validación. ¿No? Digamos, si alguien intenta insertar algún nombre duplicado en una tabla, ya sabemos que por tema de base de datos ya vamos a tener un índice que lo va a impedir, pero nosotros podemos incluso validarlo antes para que el índice no bote el error, sino nosotros mismos generar el error, ¿no? Al validarlo. Entonces podríamos crear aquí una clasecita en nuestro folder de models. Una clase que se llame custom exception. Esta la vamos a usar a la par con nuestro resources, con nuestro archivo de recursos, para mostrar mensajitos de error. Esta clase es muy simple, solamente va a heredar de excepción.
y va a recibir dentro de su constructor un mensaje, nada más. String, mensaje. Esto viene de la herencia de exception, va a ser un base aquí. Mensaje. Esto de aquí. Uso de exception que básicamente recibe un mensajito dentro de su constructor. Ese lo vamos a usar por aquí. Entonces, ahora qué hacemos con este exception, bueno, básicamente hacemos lo siguiente. Podemos consultar, digamos. Decimos, sí, excepción. Es de tipo custom error, custom exception. Esto es lo que acabamos de crear, ¿no? Digamos, si detectamos de que esa excepción que está ocurriendo ha sido provocada por nosotros, es decir, nosotros hemos ejecutado la excepción y, por ejemplo, le hemos dado un mensaje customizado, entonces a la variable respuesta, su mensaje de error, decimos que sea igual a exception.message. Porque este section message va a ser pasado por nosotros. Nosotros vamos a darle este mensaje. No es un mensaje que va a venir propio de, digamos, del framework librería. No, si fuera el caso contrario, entonces quiere decir que es un mensaje que sí viene del framework. No nos puede decir, digamos, error de, por ejemplo, de que te ha salido el índice de un arreglo, que has intentado insertar null en algo. No, esos errores genéricos, obviamente, que el usuario no entiende. Entonces ahí podríamos utilizar nuestro archivo de recursos para obtener básicamente ese mensaje genérico. Así como aquí habíamos sacado, ¿qué cosa? Shader Localizer, ocurrió un error. Vamos a sacar este mensaje. Entonces, vamos a copiar esto. Y le damos acá respuesta, mensaje error, será igual a esto. No tenemos esta condición. Si hay mensajes que nosotros hemos creado, queremos obviamente devolver ese mensaje. Pero si detectamos que la sección es de algún otro tipo, no puede ser un divided by zero section, un system out of memory section, o cualquier otro tipo, ese mensaje no hay que devolverlo al usuario porque obviamente no lo va a entender. Entonces vamos a darle, por ejemplo, este mensaje genérico, que dice, ocurrió error durante el proceso, ¿no? U otro mensaje que ustedes gusten devolverle. Entonces, este es para el mensaje, y luego obviamente que hay que setear aparte, hay que setear la respuesta. Entonces vamos a decirle, tiene error, va a ser igual a true, obviamente como ha entrado el catch, tiene un error. Para el tema de debugging, le pasamos el exception. Esto sí lo ocupamos nosotros para revisarlo, ¿no? A manera de debug, pero no para el usuario. Eso solamente es interno de nosotros. ¿No? Y como resultado, veamos. A ver. Claro, como la función falló, entonces el resultado vendría a ser una función por defecto. Entonces el resultado sería default de result, esto de aquí. Aquí básicamente le estamos diciendo que como resultado devuelve a una función genérica por defecto. Es decir, al final no va a ser una función que apunte a nulo, digamos. No va a tener mayor efecto. Básicamente, cuando falle, lo que más vamos a utilizar va a ser, por ejemplo, consultar. Si tiene error, entonces verificamos la sección, vemos el mensaje y lo utilizamos. Si tiene errores falsos, normalmente sí vamos a ocupar el resultado, lo que puede ser un número, una lista, una clase o puede ser algún otro tipo de dato. Entonces, esta función que hemos creado, ejecutar función asincrónica, la vamos a ejecutar en todos los métodos que utilicemos en nuestros servicios, ¿no? En cada uno que se ejecute siempre va a ser lo mismo. Va a invocarla dentro de un try catch, va a validar, invoca y nos devuelve respuesta a servicio. Nos va a devolver esto. Muy bien, entonces ahora vamos a básicamente usarla, ahora sí. Entonces ahora vamos a usarla ¿en dónde? En usuario service. Usuario service, aquí. Entonces ahora sí vamos a usarla aquí de esta forma. Entonces primero vamos a ejecutar el validar login. Nos vamos a una vez ver para autenticar a nuestro usuario. Entonces esta va a ser una función tarea asincrónica, entonces tenemos que ponerle su async de asincrónico. Hacemos esto y ahora sí comenzamos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este caso, esta función ejecutar función asincrónica? ¿Cómo la ejecutamos? Recordemos que esta recibe como parámetro una función. Entonces, para utilizarla hacemos la siguiente sintaxis.
Vamos a ejecutar o vamos a englobar todo el código o la lógica que vamos a implementar dentro de una tarea, básicamente. Entonces decimos, tenemos una tarea asincrónica. Una tarea asincrónica en este caso. Y esto que va a devolver lo mismo que el tipo de dato, ¿no? Si el tipo de dato es un string, entonces ponemos que esta tarea devuelve un string. Damos algún nombre, como digamos, función asincrónica. Oh, pues aquí va a ser toda la lógica del código, digamos. Vamos a poner, por ejemplo, string. Dentro de esta función asincrónica, básicamente es una sintaxis, ¿para qué? Para englobar toda una lógica o todos unos comandos de código dentro de una función. Porque esta función la vamos a ejecutar al pasarle como parámetro aquí al base service a esta función ejecutar función asincrónica. Entonces aquí decimos debajo return ejecutar función asincrónica con su await y le pasamos como parámetro esta función que acabamos de crear. Bueno, obviamente hay que decirle a usuario service qué cosa que herede de base service. Así nos faltó. Base service. Y obviamente como sabemos, dentro de C# podemos tener una herencia y implementar múltiples interfaces. Entonces acá, de momento solamente hemos usado una interfaz, pero podemos hacer herencia, ¿no? Entonces vamos a decirle a la par que herede de base service e implemente y usuario service. Algo así de esta forma. Entonces, tenemos esta clase usuario service, no, en este caso que hereda de base service e implementa y usuario service. ¿No? Estamos heredando una clase e implementando una interfaz. Muy bien, entonces veamos. Bien, entonces tenemos esto de aquí, ¿no? Tenemos nuestra función validar login, estamos creando esta estructura que engloba todo un comando de códigos dentro de una función y esta es la que vamos a pasarle como parámetro a ejecutar funciones sincrónicas. Y este básicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Como vimos, este de aquí va a ejecutar todo esto aquí. Nos va a intentar invocar la función. Si pasa, devuelve todo esto como falso y null. Si falla, entonces nos da algún mensaje custom o nos da el mensaje del share localizer y nos setea estas variables. Pues aquí obviamente hay que realizar, acá ya va la lógica, acá ya va nuestra lógica de usar el contexto, validar si existe el usuario, ¿no? Validar el hash, llamar al general token, etc. Acá ya iría toda nuestra lógica. Esta misma sintaxis la haríamos en todos los demás servicios. Básicamente es lo mismo, esto de aquí. Lo único que va a cambiar en los métodos va a ser esta implementación. Muy bien, entonces vamos a ir viendo eso, ¿no? ¿Cómo hacemos el login del usuario? Entonces tenemos nuestro argumento de login mode. Básicamente solo tenemos el usuario y la clave y en base a eso hay que hacer toda la lógica. Entonces vamos a primero lo que vamos a hacer es buscar el usuario. Vamos a buscar el usuario, objeto usuario, ¿cómo lo buscamos? Vamos a un await context usuarios. Acá ya estamos usando nuestro contexto de base de datos. Le preguntamos first or default async. Se importa el namespace. ¿Ya? Entonces vamos a consultar, ¿existe algún usuario que tenga el nombre de usuario igual a quién? A model.nombre de usuario. No, de esta forma. Entonces estamos buscando si existe básicamente el usuario. Si el username que nos han pasado existe, hay que continuar. Pero si es nulo, hay que mostrar algún mensaje al usuario, obviamente. Entonces decimos acá, sí, el objeto usuario que hemos consultado no existe. Entonces null, podemos mostrar al usuario un mensaje. Entonces, para esto es lo que hemos creado esta clase de custom section. Para nosotros mismos, devolver los mensajes en base a una excepción. ¿Cómo así? Entonces acá diríamos un throw new, ¿qué cosa? New custom section. Y básicamente pasarle el mensaje, ¿no? Decirle el usuario es igual.
El nombre de usuario es inválido. No, haciendo este uso de ese customer section, sabemos nosotros mismos que esto lo hemos generado nosotros. No es algo, no es un error interno de la aplicación, sino que nosotros estamos forzando este error para mostrar al usuario, ¿no? En algún mensajito de notificación o de notificación de peligro, ¿no? De que el nombre de usuario es inválido, lo que no lo ha ingresado correctamente. Es decir, que todas las validaciones que vamos a hacer podemos nosotros mismos arrojar una excepción, ¿no? Validar, hacer todas las validaciones necesarias y cuando pase esta validación ya retornar el objeto. Pero obviamente la idea es mostrar estos mensajes, ¿cómo? No de esta forma, no vamos a mostrarlo así. Tenemos que usar ¿qué cosa? Tenemos que usar nuestros archivos de localización. Los archivos de localización, ¿para qué? Para devolverlo en inglés o en español. No que lo estamos poniendo, digamos, directamente, cual no está bien. Para algo para algo hemos agregado nuestro proyecto, el startup, ¿no? Hemos agregado nuestro proyecto de implementación, en este caso, de soporte de localización y de cultura. Entonces hay que seguir y respetar ¿no? El mismo efecto que hemos hecho. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Obviamente, como dije, la idea no es que este archivo de recursos, que se llama Share Resources, la idea es no sobrecargar este con varios mensajes que no tengan nada que ver. La idea es de que este Share Resources solamente se use, ¿para qué? Para mensajes genéricos que se usen en todos los módulos del aplicativo. En este caso, estos mensajes que vamos a crear ahorita del usuario para el login, digamos, este de aquí, el nombre del usuario es inválido. No puede que solo lo usemos para el login. Entonces, digamos que no sería muy conveniente agregarlo aquí en el Share Localizer porque estaríamos cargando este diccionario con varios mensajes que solo lo usaríamos en un servicio. Entonces, lo bueno de este tema de localización es de que uno puede crear múltiples archivos en base a los servicios o clases que queramos crear. No necesariamente servicios, sino cualquier otra clase, en verdad. ¿Qué quiere decir? De que nosotros podemos crear archivos de resources por cada servicio que creamos. Es decir, aquí tenemos, ¿qué estructura? Tenemos services, tenemos authentication, usuario service. Entonces, la idea es crear un archivo de recurso que represente al usuario service. ¿Para qué? Para que básicamente, en este caso, utilizar sus propios mensajes que no tengan nada que ver con este archivo de sharing resources. Entonces, ¿cómo creamos un recurso para una clase específica o para diferentes servicios? Básicamente hay que crearlo dentro de nuestro folder resources, pero que es muy importante que tenemos que crearlo con la misma, digamos, los mismos sistemas de ruteo que existen. Pues digamos, si nuestro clase usuario service está dentro de services out, dentro de resources hay que crear la misma estructura de folders. Es decir, dentro de resources hay que crear services out y usuario service resource para que pueda detectarlo automáticamente el frame. Ahora, no necesariamente solamente detecta servicios, puede dar también controles. Por ejemplo, si uno quiere usar el localizer dentro de controllers, habría que crear aquí en resources controllers, base controller, por ejemplo. En este caso vamos a crearlo ¿para qué? Para los servicios, que es donde normalmente más vamos a utilizarlos. Entonces aquí dentro de resources hay que hacer esta misma estructura, como digo. Creamos un folder que se llame services. Creamos un folder que se llame out. Y aquí vamos a crear el archivo resources que se llama usuario service. ¿No? Estamos esa estructura porque nuestra clase usuario service específicamente se encuentra dentro de services y out, este folder. Entonces tiene que ser la misma estructura, los mismos nombres de folder. Tiene que ser exactamente el mismo nombre para que él pueda encontrarlo. Bien, entonces ahora le damos al archivo de resources, que básicamente sería el mismo nombre de la clase también. Entonces vamos a darle así, agregar, nuevo ítem, a buscar source file, archivo de resources, ¿y qué nombre le vamos a dar? El mismo nombre de la clase. Usuario service, y le damos el idioma, ES de español. Usuario service, ES de español. Y creamos el otro, que es para el inglés. Item, sources, de igual forma. Usuario service, EN de inglés. Así, ¿ven? Entonces tenemos esta estructura de igual forma. Tenemos resources, services, out, y tenemos las dos clases de recursos
que deben llamar exactamente igual a la clase donde vamos a invocarlos. Entonces, en este usuario service, ¿qué vamos a tener? Básicamente, tenemos algunos mensajitos, ¿no? Vamos a crearlos de una vez. Entonces, podemos tener mensajes de, por ejemplo, usuario no encontrado. Vamos a dar como que el usuario no existe, digamos. Le damos usuario sin clave. Ay, clave. No, digamos que el usuario no ha seteado su clave, por ejemplo. El usuario no tiene clave. Sale otro de error de credenciales. Las credenciales son incorrectas. Y otro que, por ejemplo, se da cuenta inactiva. El usuario está bloqueado. Veamos aquí. El usuario está inactivo. Por ejemplo, para nuestro usuario service, específicamente en nuestra función de validar login, vamos a usar estos mensajes custom, ¿no? Entonces, como digo, la idea no es cargar estos mensajes en el shared resources. La idea es crearlos dentro de sus propios archivos de recursos. En este caso, el usuario service. ¿Muy bien? Entonces, este sería nuestro archivo no, en español, y para inglés, básicamente lo copiamos aquí, en el inglés. Copiamos y básicamente aquí hay que empezar a renombrar, ¿no? Vamos a ponerlo como is not found. Y luego como que user is inactive. Ahí está. Entonces, no tenemos nuestro archivo en español y nuestro archivo en inglés. No, recordando que los nombres, estos sí deben ser exactamente igual, ¿no? Acá dice usuario no encontrado, acá también debe decir usuario no encontrado. ¿No? Si dice cuenta inactiva, debe decir cuenta inactiva. Lo que sí hay que cambiar es el value, ¿no? Este value ya va a ser referente al idioma, ¿no?, que queremos expresar. Listo. Entonces acá ya tenemos este archivo. Entonces, ese ahí vamos a utilizarlo en este caso aquí, ¿no? En nuestro usuario service, para no mostrar este mensaje sin duro, sino sacarlo de estos archivos. Y bueno, ¿cómo referenciamos en este caso a este archivo? Es, digamos, muy similar a lo que hemos hecho con el Share Localizer. ¿Cómo era el Share Localizer? Así, ¿no? Lo referenciamos de esta forma. Ahora, para el caso de usuario service es exactamente igual, solo que en vez de usar Share Resources, usamos usuario service. Es la única diferencia que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? En usuario service, vamos a crearle una propiedad, o un caso. Vamos a dar igual y string localizer. Pero acá ya no es share resource, ¿no? Queremos sacarlo del archivo usuario service. Entonces le damos referencia a la misma clase. Así. Y string localizer, usuario service. Y este va a ser, en este caso, localizer. Ya no es el compartir. Entonces, básicamente, tendríamos esto. Y string localizer. Usuario service, ¿no? Porque estamos indicando que queremos sacar los mensajes de esta clase, usuario service. ¿Cómo obtenemos la referencia? La referencia sí es, bueno, exactamente igual. En este caso, privada. Y creamos el constructor, ¿no? Vamos a crear su constructor, usuario service. Referenciamos el servicio y obtenemos la referencia. Localizer es igual a caso localizer. A ver, parece que algo está fallando acá. A ver.
Hay que hacer la siguiente modificación aquí. Entonces, en usuario service, si recordamos, hemos hecho una herencia, ¿no? Estamos heredando de base service. ¿Y base service qué tenía? Tenía inyectado el database context y el share localizer. Entonces, básicamente, en nuestro constructor hay que referenciar, ¿no?, estos dos contextos que ya se habían utilizado, pues, por medio de la herencia, ¿no? Entonces, básicamente hacemos lo siguiente. En el usuario service, por herencia, tenemos contexto y tenemos el shared localizer. Y básicamente obtenemos la instancia de esos dos por la herencia, ¿no?, de la clase padre. Entonces llevamos acá texto y share localizer. Ahí está. No, contexto y share localizer, ¿de dónde viene? Viene de base service, que es el padre. ¿No? Como estamos heredando en este caso usuario service de base service, ¿no?, tenemos ya por referencia del padre, tenemos esos dos para utilizar. ¿No? Propiamente en este usuario vamos a utilizar el contexto. No, pero este localizer, este sí es puntual de este usuario service, ¿no? Este localizer es diferente de este share localizer. Este share localizer, esta propiedad, lo usamos cuando queremos usar estos archivos resources. Y este localizer lo usamos cuando queremos usar usuario service de aquí. Esos son archivos diferentes. Entonces, para ello usamos métodos diferentes. Este es para el custom que hemos creado y este share localizer es para el archivo genérico. Ahí está. Entonces, obviamente, la instancia del contexto y share localizer se ha obtenido aquí, en el constructor del base service. Y la instancia del localizer de usuario service, este ya nosotros lo hemos creado aquí, en el usuario service, en su constructor de esto. Bueno, ahora sí podemos usar, en este caso, localizer. ¿Para qué? Para sustituir este mensaje, voy a utilizar el correcto. Entonces, utilizamos, ¿qué mensaje? Usuario service. Entonces, cuando el usuario no encuentra el que mostramos, el usuario no existe. Vale. ¿No? Y acá podemos hacer más validaciones, ¿no? Si las credenciales son incorrectas, si no tiene clave o está inactivo, básicamente cambiamos el key y hacemos un throw new custom section, el que acabamos de crear. Y este va a ser manejado en nuestro base service. Entonces, antes de seguir, vamos a pasar lista. Vamos a pasar la lista. Hay que registrarlo aquí en esta clase. Y tenemos nuestro folder de token config, donde hemos configurado básicamente un servicio que nos permite crear nuestro token, ¿no?, en base a ciertas configuraciones. Y bueno, también hemos configurado nuestro program para utilizar nuestra clase de database seeder, en caso que queramos crear datos de prueba como estos usuarios, que podrían crear tranquilamente más métodos para insertar más categorías, productos, etc. Bueno, la clase de share resources, esta lo usamos en el startup para referenciar estos archivos de resources. ¿No? Y obviamente en el startup le hemos metido una buena configuración, no bastantes cambios. ¿No? Y de esa forma ya va tomando estructura, como vemos, nuestro aplicativo, ¿no? Ahora, básicamente, como digo, solo queda crear los controllers, servicios, la lógica y empezar a utilizar, ¿no?, todo este framework que hemos empezado a crear en base a los tokens. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ver esos, como esos métodos. Vamos a crear nuestro categoría controller, producto controller, ¿no?, y hacer otras validaciones y empezar a agregar más elementos importantes que podemos tener en consideración en esta aplicación. Pero ya va tomando la estructura, ¿no?, que debería tener una aplicación orientada a servicios con programación asincrónica en este caso. Vamos a compartir la versión actual del proyecto. A ver, para que lo vayan teniendo en la mano. Entonces, vamos a compartir esto.